Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Soy Pablo Luis Lomba Salustio y en esta actividad vamos a resolver un problema de matemática discreta utilizando, como veis, el teorema chino del resto. El problema se titula El reparto imposible de contratos porque parte de una situación ficticia y también humorística donde un ministro galáctico que vemos aquí intenta repartir contratos entre distintas compañías, pero siempre le sobra alguno. A partir de esta historia vamos a traducir el problema a un lenguaje matemático, plantearemos un sistema de congruencias y lo resolveremos paso a paso. Como veis, le damos un poco de realismo haciendo una conducta más humana donde lo que sobre pues se lo llevará a su cuñado, algo que suele ser bastante habitual aquí. Si vemos el índice, primero vamos a enunciar el problema. Luego presentaremos el problema y esos contratos que están sobrando. Lo traduciremos a un sistema de congruencias. Veremos por qué se puede aplicar el teorema chino del resto y empezaremos con los cálculos. El cálculo del módulo común, el cálculo de los módulos parciales, el cálculo de los inversos multiplicativos y con esto construiremos la solución aplicando la fórmula del teorema chino del resto. Luego reduciremos a un único módulo que veremos, spoiler, que será 455 y pasaremos al resultado final y la comprobación, junto con una conclusión. Hago especial hincapié en la comprobación porque es muy importante en matemática discreta que comprobemos que los resultados son coherentes y tienen sentido. Bien. Aquí tenemos el enunciado. Como vemos, hace mucho tiempo en un país de un planeta desconocido, de una lejana galaxia, una serie de compañías constructoras tienen sobornado a un gobierno. Hay un gran concurso de obras públicas a realizar y el ministro del ramo se reúne con las 13 compañías principales. Pero resulta que al repartir los contratos, primero sobran 2. Varias de las compañías se enfadan porque esperaban más al haber financiado la campaña y 6 de ellas abandonan la reunión. El ministro hace un nuevo reparto y entonces sobran ahora 6 contratos. Pero 2 de las compañías también se enfadan y prometen que nunca más van a financiar el partido. El ministro hace un tercer reparto y sobra un solo contrato que decide dar a su cuñado. Las empresas se quedan contentas y prometen al ministro darle un puesto en el consejo de administración. La pregunta es, ¿cuántos contratos como mínimo había? Bien, ¿no? Pues aquí lo que hacemos ahora es plantear el problema. Hay un número desconocido de contratos, que es lo que queremos calcular, que va a ser nuestra X, nuestra incógnita. Tenemos un primer reparto, donde se reparte entre 13 compañías y sobran 2 contratos. Hay un segundo reparto, donde quedan 7 compañías y sobran 6 contratos. Y un tercer reparto, donde quedan 5 compañías y sobra un contrato. La pregunta es, ¿cuántos contratos había como mínimo? Pues vamos a verlo. Vamos a traducirlo ahora a un lenguaje matemático donde vemos que, pues la X será el número total de contratos, que es lo que queremos calcular, y lo pasamos a un sistema de congruencias. Entonces vemos que esas 13 compañías a las que se están repartiendo y sobran 2, pues vemos que lo podemos traducir a que X es congruente con 2 en módulo 13. Estas 7 compañías, donde sobran 6, pues vemos que se puede traducir a X, que es congruente con 6, módulo 7. Y por último, estas 5 compañías, donde sobra 1, vemos que decimos que X es congruente con 1, módulo 5. La historia va a ser hallar un X que sea congruente con estos 3 módulos a la vez. Pero antes vamos a ver si se puede aplicar el teorema chino del resto. Entonces, para ello es necesario que estos módulos sean coprimos entre sí. Como vemos, son módulos diferentes que no comparten factores, de hecho son módulos primos, los 3, con lo cual podemos decir que sí son coprimos. Bien. Entonces, esto nos dice que podemos aplicar el teorema chino del resto y la solución será única en módulo. Y el módulo va a ser 13 por 7 por 5.
que, spoiler, será 455, como vemos en esta siguiente pantalla. Para calcular ese módulo común que necesitamos, simplemente cogemos los tres módulos diferentes y los multiplicamos entre sí. Y aquí tenemos el módulo único. Con lo cual, todas las soluciones serán de la forma x igual x sub 0 más 455k, con k siendo un número entero. Esto significa que todas las soluciones se van a repetir cada 455. Si no tenemos calculadora, podemos usar una máquina combinadora espacial. Bien, ahora calculamos los módulos parciales y para ello simplemente cogemos el módulo común, que es 455, y lo dividimos entre los módulos parciales. Pues para el primero tenemos 455 entre 13, que va a dar 35, para el segundo 45 entre 7, que da 65, y para el tercero 455 entre 5, que da 91. Nótese que comparten factores, porque aquí vemos que 35 pues va a ser igual a 7 por 5, vemos que 65 va a ser igual a 13 por 5 y vemos que 91 va a ser igual a 7 por 13. Bien. Último cálculo que tenemos que hacer para hallar la solución, pues calcular el inverso multiplicativo de cada uno de ellos. Entonces, la solución que buscamos va a tener esta forma de aquí. X sub 0 va a ser congruente con 1 por 91 por D1, que va a ser el primer bloque, 6 por 65 por D2, segundo bloque, y 2 por 35 por D3, que es el tercer bloque, en módulo único 455. Donde DI son las soluciones, es decir, los inversos multiplicativos de estas ecuaciones de aquí. Bien, entonces para hallarlo es muy sencillo. Cuando sea un módulo pequeño, vamos probando, porque pues para este caso, por ejemplo, hay 5 opciones y para este 7. Entonces podemos usar la fuerza bruta. Aquí vemos que 91 por D1, si elegimos, por ejemplo, el 1 de aquí, vamos a probarlo, pues nos da 91. Si lo dividimos entre 5, pues vamos a ver que nos da un resto de 1. Bien. Para el siguiente, como es módulo 7, bueno, podemos ir probando también y probamos el 1, el 2, el 3, vamos a ver qué nos sale, pero si hacemos 65 por 4, pues vamos a ver que es 260, y si lo dividimos entre 7, vamos a ver 7 por 7, 49, que nos da 1 también. Pero claro, para este módulo 13 hay muchas más opciones, con lo cual para ser más eficientes vamos a utilizar Bezoom. Y para desarrollarlo, pues simplemente primero utilizamos el logaritmo de Euclides. Vemos que 35 es igual a 13 por 2 más 9 de resto, 13 es igual a 9 por 1 más 4 de resto, y 9 es igual a 4 por 2 más 1 de resto. Aquí nos quedamos y lo que hacemos ahora es despejar. 1 es igual a 9 menos 4 por 2, 4 es igual a 13 menos 9 por 1, que es igual a 9, y 9 es igual a 35 menos 13 por 2. Y ahora aquí es cuando sustituimos y usamos Bezoom. Entonces tenemos que 1 es igual a 9 menos 4 por 2. Ahora yo este 4 lo puedo sustituir por esto de aquí. Entonces tenemos que 9 menos 13 menos 9 por 2, pues es igual a 3 por 9, porque yo aquí tengo 2 por 9, más otro 9, porque menos por menos es más, pues nos da 3 por 9, menos 2 por 13. Ahora yo aquí puedo, este 9 lo puedo sustituir por esto de aquí.
y me queda que 3 por 35 menos 13 por 2 menos 2 por 13 pues va a ser igual a 3 por 35 menos, y aquí tenemos 3 por 2, 6, es decir, 6 por 13 menos 2 por 13, con lo cual tendríamos menos 8 por 13. En este caso, como lo que queremos es el número que multiplica a 35, nos da que D3 es igual a 3, que es lo que tenemos aquí. Aquí tenemos una comprobación rápida en el margen izquierdo, donde vemos que, bueno, pues 105 es igual a 13 por 8 más 1, 260, que es lo que habíamos calculado aquí, es igual a 7 por 37 más 1, y 91, que es este de aquí, es igual a 5 por 18 más 1, con lo cual los restos son en los tres casos 1 y tenemos los inversos multiplicativos. Ahora sí, vamos a construir la solución y para ello vamos a aplicar la fórmula del teorema chino del resto. Y vemos que x sub 0 es congruente con 1 por 91 por 1, más 6 por 65 por 4, más 2 por 35 por 3. Recordemos que son los inversos multiplicativos. Módulo 455. Si sumamos cada bloque, pues nos va a dar que x sub 0 es congruente con 1861 en módulo único 455. Bien. Y aquí vemos que, bueno, pues este primer bloque que estábamos viendo aquí, este de aquí, es congruente a módulo 5, este de aquí es congruente en módulo 7 y este de aquí es congruente módulo 13. Pero sumando estos tres, pues tenemos que son 1861 es congruente módulo 455. Es decir, como vemos aquí, cada término ya cumple con su congruencia individual, como vemos en cada uno de ellos, y es 0 módulo con los otros módulos. Con lo cual la suma de estas tres partes produce la solución única módulo 455. Bien, ya tenemos la solución construida, pero tenemos que reducir el módulo 455. Y como no tenemos una trituradora modular, pues tenemos que ir dividiendo. Entonces empezamos a dividir en módulos de 455 hasta hallar la opción mínima, ¿no? El resultado mínimo. Entonces aquí vemos cómo obtenemos la menor solución positiva. 1861, pues vemos que es igual a 455 por 4 más 41. Por tanto, esto significa que 1861 es congruente con 41 módulo 455. Con lo cual, la solución general va a ser x igual a 41 más 455k, siendo k perteneciente a los números enteros. Entonces, con esto lo que hemos hecho es reducir el módulo 455, conservando solo el resto que define la congruencia, que es ese 41. Y aquí tenemos el resultado final. Como se pide el mínimo número natural, ¿vale? Se pide el mínimo número de contratos, pues utilizamos o tomamos el k igual 0. Con lo cual, aquí tenemos que, si aplicamos k igual 0, nos da que 41 más 455 por 0 es igual a x, que es igual a 41. Con lo cual, nos da como resultado que el número de contratos mínimos era de 41. Pero ojo, no cantemos victoria. Vamos primero a comprobarlo, una comprobación rápida. Vamos a verificar que 41 cumple las tres condiciones del problema, que recordemos es lo que habíamos dicho al principio que estábamos buscando. Una solución, un x, que dividido entre el módulo 13 nos sobrarán 2, que en módulo 7 nos sobrará 6 y que en módulo 5 nos sobrará 1. Y efectivamente
vemos que es así. Si yo divido 41 entre 13, me sobra 2. Si divido 41 entre 7, me sobra 6. Y si divido 41 entre 5, me da 1. Con lo cual, la solución cumple exactamente el enunciado. Muy bien, aquí lo pongo. Un 10. Conclusión. El problema inicial se transforma en un sistema de congruencias, un sistema que, pues un problema parecía muy complejo y vemos que matemáticamente se ha podido resolver de una forma relativamente sencilla. Como 13, 7 y 5 son coprimos, aplicamos el teorema chino del resto y después de hacer algunos cálculos, pues vemos que el mínimo número de contratos es de 41. Y con esto podríamos decir que la aritmética modular y la matemática discreta salvó la legislatura y, en cierta forma, el cosmos. Muchas gracias por vuestra atención, espero que haya servido de ayuda y seguiremos haciendo más contenido. Muchas gracias.